desesperadamente, sin saber qué hacer. En el tercer interrogatorio me conectaron el detector de mentiras y acepté que lo hicieran. Y luego me llegó una citación para ir al juzgado. Y me tiré en la cama y lloré, temblaba, estaba histérica, no podía creer lo que sucedía. ¿Qué está sucediendo? Voy a perder a mis hijos. La audiencia fue para establecer legalmente el origen de los niños. Lidia se puso cada vez más paranoica. Estaba aterrada de que la acusaran de fraude y de perder a sus niños. Trataba de ser optimista, por los niños, de mostrarles fortaleza, que iba a superar esto y que todo estaría bien. Pero estaba nerviosa. Oh, se acerca la fecha de la citación y tengo que llamar a mamá para que venga. Estoy muy nerviosa. Estaba histérica. Ella estaba muy histérica. Y entonces me llamaba por teléfono y me decía lo que le pasaba y cómo la trataban. ¿Alguna vez pensó que puede perder a sus niños? Sí. Día a día. Lo pienso todos los días. Me levanto, los preparo, los llevo a la guardería y pienso que tal vez sea la última vez que los vea. En contraste con la agitación de Lidia, Karen Keegan sentía que controlaba mucho mejor lo que pasaba. Ella y sus investigadores científicos trabajaban codo a codo. Participaba con ganas e interés en toda esa investigación, porque, en mi opinión, tenía muchísimo que ver con cómo se maneja el sistema de justicia en el país y el hecho de que el ADN se vuelve tan importante en cuestiones legales porque yo misma quería encontrar la respuesta. Karen se ofreció como conejillo de Indias, pero los médicos no sabían hacia dónde dirigir la investigación hasta que una conversación arrojó una pista intrigante. Fue el comentario de de un colega en una carta que contestó, que sugirió la idea de que Karen fuera quimérica. El quimerismo es una enfermedad muy poco común, por la cual la persona no tiene un perfil de ADN, sino dos. Se dejó claro que era muy poco probable. Es una persona que, totalmente normal, pudo tener hijos. Lo sugirió, pero dijo que era muy poco probable. Lo consideramos, sin embargo, y decidimos hacer más pruebas para determinar si Karen padecía quimerismo. ¿Era posible que Karen Keegan tuviera quimerismo? Si tuviera otro patrón de ADN, esto explicaría todo, pero la enfermedad es extremadamente poco común. Hay menos de 40 casos posibles en todo el mundo. Los quiméricos tienen en su cuerpo dos identidades genéticas completamente diferentes, generadas a partir de distintos patrones de ADN. Esto puede tener consecuencias severas. Hace 4 años en Texas, a la cirujana Linda Baker le pidieron ayuda en el diagnóstico de un presunto caso de quimerismo. Cuando vi por primera vez a este paciente quimérico, era un bebé vibrante, saludable. Si lo vieran en brazos de su madre en la calle, no notarían nada raro, porque su aspecto era normal. Fue recién cuando le quitamos la ropa que vimos algo extraño. Sencillamente estaba entre los dos sexos. No se notaba claramente si su sexo era masculino o femenino. El bebé era hermafrodita, y su rara pigmentación en la piel fue otra intriga para los médicos. Cuando le revisé el vientre, a la izquierda del ombligo la piel era clara, era afroamericano, mientras que a la derecha del ombligo su piel era mucho más oscura. Se notaba tanto que se formaba una línea que podía señalar con el dedo desde el ombligo hacia abajo, hacia los genitales. Y esa pigmentación, obviamente,
me llamó la atención. En ese momento no sabía de qué se trataba. El bebé fue revisado internamente para averiguar algo más. Adentro, del lado izquierdo, tenía medio útero, una trompa de falopio y un ovario. Del lado derecho, el lado que tenía la piel más oscura, tenía los conductos masculinos. Además, el escroto, donde habitualmente se hallan los testículos, estaba desarrollado solo del lado derecho y no existía el izquierdo. Era como si el bebé fuera dos personas unidas, un niño y una niña. El hermafroditismo y la inusual pigmentación de la piel indicaba que el niño podía ser quimérico, pero se necesitaban exámenes más detallados para un diagnóstico certero. El análisis de sangre es lo que mostró esta rara situación cromosomática de quimerismo. El caso me pareció notable, sobre todo la doble pigmentación de la piel y la anormalidad de los genitales externos. De todas las causas posibles, era muy probable que el niño fuera hermafrodita y quimérico. El niño de Texas tenía el ADN de una mujer y el ADN de un hombre, el doble de información genética de una persona normal. ¿Cómo puede ser? Nadie lo sabe. El secreto está en el útero. Una teoría es que al comienzo del desarrollo se unieron dos óvulos fertilizados. En esta etapa, los óvulos fertilizados son simples grupos de células, pero cada uno tiene su propio y único ADN. El proceso de fusión luego incorpora los dos grupos de ADN en un solo embrión. En el caso del bebé de Texas, uno de los embriones que se unieron era masculino y el otro femenino. La fusión también puede provocar pigmentación anormal de la piel, lo cual es común en otros casos conocidos de quimerismo. Las marcas son muy raras. La piel de este cuerpo hermafrodita quimérico tiene los colores distribuidos en damero. En el caso de Karen Keegan no había síntomas externos. ¿Cómo es posible que fuera quimérica? Los médicos tenían pocas pistas y mucho para explicar. Lydia Fairchild sabía que tendría que enfrentar a un juzgado que decidiría el origen de sus hijos. El tiempo corría y ella no encontraba la manera de explicar por qué su ADN no coincidía con el de sus hijos, ni tenía idea de cómo seguir. En el caso de Karen, los médicos sí tuvieron una pista. Sospecharon que tenía una enfermedad poco frecuente llamada quimerismo. Para verificarla, debían encontrar otro grupo de ADN oculto en algún lugar de su cuerpo. Buscaron financiación para un proyecto de investigación. Sumaron la ayuda de inmunólogos de la Cruz Roja Americana y la Escuela de Medicina de Harvard. Mi objetivo en ese momento era: los dos hijos del paciente tienen información genética por parte de su padre, pero aparentemente no hay información genética de la madre. Creemos que los pacientes son sus hijos. Solo debemos encontrar información genética. La información genética de sus hijos en algún lugar de sus tejidos, en su cuerpo. Empezaron por la sangre de Karen, pero los análisis solo mostraron un perfil de ADN. Los científicos debían analizar otras partes de su cuerpo. El siguiente paso fue buscar en otros tejidos, no en la sangre. El quimerismo es producto de la fusión de dos ovarios fertilizados genéticamente diferenciados. Y a lo largo de ese proceso existe la posibilidad de que otros tejidos como la piel, el cabello, señalen otros antígenos que no están presentes en las células de la sangre. El siguiente paso era buscar otro tejido accesible. Durante bastante tiempo no supe hacia dónde apuntaba.
Semana tras semana me preguntaba si se podía llevar una muestra de pelo o quizá rasparme el interior de la mejilla. Lamentablemente, estas nuevas pruebas no revelan rastros de un segundo grupo de ADN en Karen. Para avanzar más, los médicos deciden pedirle muestras de sus órganos. La habían operado y pudimos recuperar muestras que estaban en el sector de patología. Una de ellas eran tejidos de la tiroides. Le habían extirpado un nódulo. Revisamos esos tejidos y también tejidos extraídos de la vejiga. Los análisis eran meticulosos y faltaba mucho para que el diagnóstico de Karen avanzara. Pero sus médicos estaban decididos a revelar el misterio de su ADN. Pero para Lydia Fairchild la historia era muy distinta. Como en el caso de Karen, sus pruebas de ADN indicaban que sus hijos no eran suyos. Hasta ahora, nadie que trabajó en su caso siquiera escuchó hablar del quimerismo, y Lydia estaba por ir a los juzgados, donde determinarían el origen de sus hijos. Busqué un abogado, llamé a varios. Los busqué en la guía. Ninguno quiso tomar el caso. Ellos decían que no era la madre, que no había manera de ganar. No pude conseguir un abogado. No querían mi caso porque era perdido. Decían que es imposible ganarle al ADN porque era muy infalible. Era la única en todo el mundo que trataba de luchar por mis hijos. Y nadie en el mundo estaba escuchándome. Fui al juzgado. Lo primero que dijo el fiscal, que yo recuerde, fue: querríamos poner a estos niños bajo el cuidado de distintas tutelas. Yo no tenía abogado, estaba sola contra el Estado y la prueba de ADN. Los fiscales sugirieron un tutor para cuidar a cada niño mientras la investigación continuara. El juez aceptó, basándose en la evidencia de que Lydia no era su madre biológica. El peor temor de Lydia y Jamie se había confirmado. Si pensé si se llevarían a los niños en algún momento, sabía que se los iban a llevar, porque ya estaban preparando absolutamente todo para darles un tutor para que los cuidara. Y yo, mientras tanto, no entendía nada. Como si ellos estuvieran en peligro, ¿no? Bueno, ella es buena madre. ¿Por qué iban a estar en peligro? Sentí que nos trataban como si fuéramos alguna clase de estafadores. Los fiscales también presentaron la explicación de las discrepancias dada por el laboratorio, que no ayudaron a Lydia. Sugerían explicaciones diferentes. Pudo haberse hecho una transfusión y dije, nunca en su vida se ha hecho una transfusión. También preguntaron si la habían operado. Nunca la han operado excepto cuando dio a luz a los niños. Y cualquier sugerencia quedaba realmente sin valor. Lydia estaba embarazada de su tercer hijo. El juez advirtió que este último embarazo podía aportar una pista fundamental para resolver el misterio. La fecha de parto era para ese lunes. Faltaban 3 días para que me indujeran y él ordenó que hubiera un testigo en el parto y que se extrajera sangre al niño y a mí. Lydia entró en el hospital. Su parto atraía la atención de todos. ¿El resultado de la prueba de ADN del bebé también indicaría que Lydia no era la madre? Cuando empezó el trabajo de parto, la tensión se disparó. La persona que vino era del laboratorio. Ella fue testigo del momento en que di a luz. Ella entró, tomó muestras de sangre del bebé y luego me tomó muestras a mí. Los resultados fueron inquietantes. El ADN del recién nacido no coincidía con el de Lydia. Según la prueba, ella no era la madre. Es lo que la familia quería escuchar. Finalmente Lydia consiguió un abogado que la ayudara. Sabía que tendría que enfrentar graves acusaciones en el juzgado. La otra pregunta que pasó por la mente de los fiscales fue si
ella se había ofrecido a ser madre suplente. Es decir, si el óvulo y el espermatozoide eran implantados, ella no tendría relación con este bebé. Pensaban que estaba involucrada en algún tipo de actividad delictiva o que les